Bien, vamos a iniciar con la presentación que es Teixpantili en náhuatl. Bueno, mi nombre es José Gerardo Fuentes, soy del estado de Guerrero, radico en la montaña alta, específicamente en el municipio de Tlapa de Comonfort, en el pueblo de Salaxala, así se llama el lugar donde radico. Maestro de educación primaria para el medio indígena, que estamos en el área náhuatl, y estoy trabajando con un grupo multigrado de primero a sexto aquí en mi comunidad. Teixpantili es presentación. Nejo no toca, yo me llamo. Notzonquisca, mis apellidos. Nigualegua, de dónde soy. Ni cuelita ni momachtis náhuatl, me gusta estudiar el idioma náhuatl y aquí se hace un planteamiento, dice Guantehuatzin, Kenon Motoca, Canon Tihualegua. ¿Y usted cómo se llama y de dónde viene? A lo largo de este curso vamos a utilizar estas palabras que dice Tlazocamati, le agradezco, y Tlaxtlahui, gracias. Entonces, esta parte la van a trabajar ustedes. Dice Nejua no toca. Yo me llamo José Gerardo Fuentes. Notzonquisca Gerardo Fuentes, mis apellidos. Nigualegua, Xalatzalan y Tlatelanal, Tlapa de Comonfort. Vengo de Salaxala, municipio de Tlapa de Comonfort. Nicuelita Nimomachtis Nahuatlahtoli. Me gusta estudiar el idioma náhuatl. Huantehuatzin, Kenon Motoca, Huancano Tihualegua. ¿Y usted cómo se llama y de dónde viene? Tlazocamati, le agradezco. Tlaxtlahui, gracias. Para esta sesión, lo van a hacer ustedes. Más tarde les comparto el formato para que ustedes lo rellenen, lo practiquen y ya si es que pueden en en el proceso o en estos días, en esta semana, cualquiera de estos días, si es que ya lo tienen, lo pueden grabar y lo pueden subir al grupo de Nahuatl. Igual de esa forma vamos a ir trabajando. Aquí tenemos algunas frases que dicen Nicuelita me gusta, ni amatlapúas leer, ni cochis dormir, ni mahuiltis jugar y, y ni mitotis bailar. Nicuelita me gusta, ni amatlapúa leer, ni cochi dormir, ni mahuiltis jugar, ni mitotis bailar. Que sería este. En este material les voy a compartir, ya ustedes, no sé cómo se les facilite trabajar con este Word, con PDF, igual ustedes me indican para que no sature el grupo de materiales que son iguales. Me indican con qué se les facilita trabajar, si con PDF o con Word. Miren aquí, ya les escribí, ya ustedes lo rellenan. Digo, lo rellenan, lo repasan y si es que pueden, en el transcurso de esta semana, graban un audio y lo suben al grupo. ¿Qué les parece? Muy bien, Tomás Yani.
Sí, de Ah, acuerdo. sí, Sí, entonces, yo creo que perdón, yo creo que el formato más conveniente de utilizar es el PDF. No muchas celulares manejan aplicación para abrir Words, a menos de que se tenga una aplicación para ello, pero es más común el PDF. Digo, ah, es una opinión, ¿verdad? sí, sí, perfecto. Digo, como me indiquen, yo ahorita lo convierto en PDF y se los comparto. Digo esto para a lo mejor no compartirle archivos iguales. Si es que se les facilita trabajar con PDF, adelante. Entonces, este Muchas material gracias. se los comparto después de la clase. Seguimos. Bueno, entonces vamos a trabajar con náhuatl básico. Les vuelvo a repetir mi nombre, es José Gerardo Fuentes. Y bueno, vamos a iniciar con la historia del náhuatl. Nos dice que el náhuatl es una lengua originaria de Mesoamérica, hablada principalmente por los pueblos náhuatl, cuyo origen se remonta a tiempos precolombinos. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo de grandes civilizaciones como los mexicas, aztecas, tlaxcaltecas, texcocanos y otros pueblos del altiplano central de México. El náhuatl es más que una lengua, es una raíz viva de la historia, identidad y resistencia de los pueblos originarios de México. Preservarla es también preservar nuestra memoria y diversidad cultural. En la época colonial, tras la conquista española en 1521, el náhuatl no desapareció, se mantuvo en uso por su importancia. Al contrario, los frailes franciscanos y otros misioneros lo, los estudiaron y escribieron gramáticas como la de Andrés de Olmos, y que tradujeron textos religiosos, todo ello lo usaron para evangelizar. Incluso se imprimieron libros religiosos y gramaticales en náhuatl, como el arte de la lengua mexicana de Fray Andrés de Olmos y el vocabulario en la lengua mexicana y castellana de Fray Alonso de Molina. También surgió la literatura náhuatl colonial, con obras como los Cantares Mexicanos y los escritos de los Huehuetlactoli. Estos materiales, si gustan, se los voy a compartir también para que ustedes se den una idea de, de los escritos, los Cantares Mexicanos y los Huehuetlactoli. A pesar de los siglos de marginación, el náhuatl nunca desapareció. Hoy en día sigue siendo una de las lenguas indígenas más habladas en México, con más de 1,6 millones de hablantes, distribuidos principalmente en los estados como Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos y el Estado de México. Existen diversas variantes dialectales del náhuatl, algunas muy distintas entre sí, y actualmente se desarrollan gramáticas, programas educativos, culturales y de revitalización lingüística que buscan preservar y fortalecer esta lengua ancestral. El náhuatl no solo es una lengua viva, sino también una herencia cultural profunda. Muchas palabras náhuatl se han integrado al español mexicano, como chocolate, tomate, coyote, chile o cuate. Y su influencia se mantiene en la toponimia, la gastronomía, la música, la medicina tradicional y la cosmovisión de muchos pueblos. Una parte de lo que es
las diversas variantes, como ya lo hemos trabajado con otros alumnos en clases pasadas, vimos de que hay diferentes variantes, pero todas ellas se entienden, se comprenden. Si nosotros nos podemos a comparar las, las palabras, si hay un poco de similitud. Tal vez cambia en, en su forma de hablarlo, pero muy poco, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a conocer los dos centros de desarrollo cultural en América, que es el Zen Anáhuac y el Tahuantinsuyo. Una sola civilización en todo el continente con dos grandes centros de desarrollo cultural, al norte del Zen Anáhuac y al sur con Tahuantinsuyo, pero unidas por una misma matriz filosófica y espiritual. En el Toltecayot, el Zen Anáhuac, con su antigüedad de 10 años de existencia, una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad coetáneas en China e India. El Tola, el Quetzalcóatl, Quetzal espiritual, Coatl material. El Toltecayotl, educación, medicina, gastronomía, astronomía, gastronomía y las matemáticas. Desde la fundación de Tenochtitlan en 1325 a su destrucción en 1521, 196 años de existencia. El legado y el conocimiento de las culturas ancestrales en el Zen Anáhuac. Vamos a trabajar un poco en el Zen Anáhuac con los Olmecas, Teotihuacán y los Toltecas. El idioma nahuatl se compone de dos palabras, que es nahuati, nahuati, se oye, y a de atl. Nahuati, atl, sería náhuatl. Nahuatl, náhuatl. Los toltecas y el toltecayotl, vamos a hablar un poco de los tola. Los toltecas fueron un linaje de conocimiento de la sabiduría ancestral del Senanáhuac. Es decir, tolteca es un grado de conocimiento de la Toltecayotl. Todas las civilizaciones antiguas con origen autónomo tuvieron una estructura de conocimiento que les permitió desarrollar el andamiaje cultural con el cual transformar el mundo y darle significado tanto en lo material como en lo inmaterial. La Toltecayotl es la suma sistematizada de los conocimientos de la civilización anahuaca por lograr el equilibrio tanto en un plano material exterior como en un plano inmaterial interior, de modo que existían en el Zen Anáhuac un puñado de toltecas provenientes de todos los pueblos y culturas. Estos hombres y mujeres de conocimientos estudiaban, practicaban y compartían los conocimientos de la Toltecayot en un periodo clásico en los Tolan, que hoy conocemos como zonas arqueológicas y que nunca fueron palacios, fortalezas, ciudades o centros ceremoniales. Permítame un momento.
Seguimos. Los centros de investigación y estudios de las posibilidades humanas en torno a parámetros enérgicos que hoy la ciencia occidental empieza apenas a percibir. El centro irradiador de la Toltecayotl fue Teotihuacán, lugar en donde los seres humanos alcanzaban la del ser energético. Para la Toltecayotl, el ser humano metafóricamente se divide en cuatro partes, a partir de su centro o llamado Co, en lengua náhuatl, que significa ombligo. Del ombligo a la cabeza simboliza el cielo y el espíritu. Se representa con el quetzal, un ave, el ave más bella que remonta las alturas deseadas por el ser humano. Del ombligo a los pies simboliza la tierra y la materia se simboliza con una serpiente que en lengua náhuatl se dice coatl. Pero la realidad es otra. El Quetzalcóatl nos está hablando de una figura filosófica o de una aspiración humana por encontrar el equilibrio a través del uso correcto de la medida. Hoy le llamamos física cuántica. La llegada y peregrinación de los chichimecas mexicas, diferentes peregrinaciones. Eso originó también las variantes dialectales de la lengua náhuatl. Y aquí tenemos la ruta de la peregrinación de los mexicas en el Valle de México, desde Culhuacán, Iztapalapan a Citlaltepec. Este material se los voy a compartir, ya con más calma ustedes lo, lo visualizan, lo estudian. La formación de una nueva triple alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacoapan, en sustitución de Culhuacán, Cuatlichán y Azcapotzalco, respectivamente. Se dice además en las antiguas crónicas de que Tlacaelel se afanó por enaltecer la persona del dios Huitzilopochtli hasta hacer de él la deidad suprema de los mexicas. Por consejo de él, Moctezuma y Luicamina reedificó y amplió el templo mayor de Tenochtitlan. La escritura de los mexicas como un imperio, una nueva historia para los mexicas como un pueblo elegido por el colibrí izquierdo Huitzilopochtli, retomando mucho conocimiento del Toltecayotl. El uso de la lengua náhuatl en la expansión del imperio. El imperio azteca, que comprende de 1427 a 1520 y su expansión territorial. Aquí podemos identificar en este mapa cómo es que se fue dando esa expansión de territorio de los náhuatl. Lenguas mexicanas, el idioma náhuatl es de la familia Yutunagua. Náhuatl, nahuati, sonido, atl, agua. Lo podemos comprender como el murmullo del agua. La armonía del náhuatl, el náhuatl, lengua oficial del
poderío de México Tenochtitlan sobre la mayor parte del territorio mesoamericano en la época precolombina, se define a sí mismo en la palabra que lo designa. En efecto, náhuatl significa armonioso, que agrada al oído, que produce buen sonido y el vocablo se usa normalmente en el idioma como adjetivo con ese sentido preciso. La escritura de la lengua náhuatl en aquellos tiempos fue ideográfica. Eh, la transmisión de la lengua fue a través de la oralidad. En, Tuxpan, Oaxaca, Tux, pan locativo sobre, lugar de conejo, el lugar de Tochtli, Atl, Tepetl. Y bueno, aquí les presento las propuestas de Tlajcuilolpámitl, que prácticamente son las grafías con las que trabajamos en la lengua náhuatl. Les comento que aquí en Guerrero eh, tenemos la escritura del Tlajcuilolpámitl, pero Inali nos presenta el Mexicatlahtol Tlajcuiloli, Mexicatlahtol Tlajcuiloli. Entonces tenemos dos propuestas, que es el del estado de Guerrero y tenemos la propuesta de Inali. Aquí tenemos unas diferencias. Por ejemplo, en el Tlajcuilolpámitl que se trabaja en el estado de Guerrero, nosotros trabajamos con la grafía, con estas grafías: A de Ayotochin, Che de Chito, E de Yelotl o Elotl, I de Ihuitl, K de Cali, Colotl, Huanaca, Lamatzin, Mihli, Nanacatl, Olotl, Polan, Sayoli, Tochtli, Tlaxcali, Tzicatl, Huexolotl, Xonacatl, Yetl. Esa es la propuesta del estado de Guerrero. Y la propuesta de Inali es A de Atl, Chili, Elotl, Ichcatl, Ohtli, Colotl, Cuautli, Axolotl, Michi, Nochtli, Ocuili, Petlatl, Cihuatl, Tepetl, Tlayoli, Itzcuintli, Huitzilin, Xochitl, Yaotl. Si ustedes notan la diferencia de que en el estado de Guerrero se trabaja con la letra J, las demás todas todas son iguales, pues. Aquí la diferencia que nosotros como estado de Guerrero, en unas partes, por ejemplo, aquí en la montaña, se trabaja con la J en vez de la H y trabajamos lo que es la U en, en el estado de Guerrero y la W con la propuesta de Inali. Entonces, estos serían prácticamente la diferencia. La J y la W y la H.
la J, la J por la H y la U por la W. Esa sería la diferencia. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, comentario. Adelante. Todo bien, Tomás. No sé si se alcanza a ver en pantalla la presentación. Sí, sí se ve, Tomás. Ah, perfecto. Entonces les comentaba que eso sería la diferencia. La H por la J y la U por la W. En varios escritos que nos vamos bueno, con los que igual vamos a compartir, vamos a trabajar, van a estar escritos con estas grafías. Sería la J por la H, la U por la W. Pero pues en sí, pues sería en su sonido, pues son similares. Nada más que, por ejemplo, aquí en el estado de Guerrero, nosotros nos concentramos varios profesores, docentes, y debatimos sobre lo que es la escritura, cómo se debe de escribir nuestra lengua. Y por la otra parte, pues INALI es una institución que trabaja las lenguas, no solamente el náhuatl, trabaja con todas las lenguas que existen en el territorio mexicano. Entonces él nos propone de que trabajemos de esta manera y bueno, pues vemos también que tiene escritos con estas grafías y nos comenta de que pues como es una institución, pues nosotros tenemos que acatarnos a lo que pues ellos emiten, ¿no? La información que ellos nos proporcionan. De hecho, ellos trabajan igual, como es una institución, pues me imagino que trabajan con los diferentes estados, se concentran también igual, para debatir. Y ellos proponen trabajar con estas grafías. Ahora, yo les pregunto, pues, ¿cómo quieren que trabajemos con el Tlajcuilolpamit o con el Mexicatlastoltlajcuiloli? De hecho, le digo que no varía, pues, en los escritos con los que vamos a trabajar, eh, nos vamos a topar con estas grafías. No vamos a estar muy distantes de uno y lo otro. Profesor, perdón, es que yo entré tarde y yo sí como que tengo dudas, disculpe, ¿sí puedo preguntar? Sí, sí, adelante. Bueno, ¿por qué cambian la H por la J? Bueno, aquí, como les comentaba, aquí como docentes que nos concentramos en congresos, pues los compañeros, el argumento es que en los pueblos, desde antes se ha trabajado, por ejemplo, con la letra J, que nos sirve como aspiración. Y nos dice Inali que no, que ya hicieron pruebas de fonología o sonidos. Mm. Entonces para ellos es mejor trabajar con la H. Pero bueno, hay un debate. Pero como les vuelvo a recordar, repetir, hay diferentes escritos con los que nos vamos a topar que están escritos con la K, con la H. E incluso hay escritos del náhuatl clásico, perdón. Algunas palabras están escritos ni siquiera con la K, es con la C. Por ejemplo, cuando dicen Sí, Cali, ujú, sí, es Cali como está que... escrito con C. Pero bueno, se entiende, ¿no? Pero igual la escritura correcta, por ejemplo, si nos vamos a la institución que es Sinali,
pues él nos indica que debemos de escribir Cali con K y Ujú. no con C, ¿sí? Pero igual le Los digo, ent- Ajá, nos vamos a topar con diferentes materiales, pero igual ujú, ustedes no se confundan. Como estamos en proceso de formación, igual les digo en las dos, pues está bien escrito, pues, porque al final, digo, a lo mejor cuando nosotros estemos leyendo, no vamos a identificar si lo dije con J o lo dije con H. Ahí en la ujú, fonología, en los sonidos, pues, o sea, por ejemplo, digo Cali, igual puedo escribir Cali con H o con J, igual. O sea, el sonido es igual, es similar. A lo mejor ya si nos metemos más a fondo, pues sí podemos encontrar la diferencia, pero pues por ahorita no nos vamos a meter, no vamos a ahondar eso. Yo solamente ok, les presento esta parte de cómo se trabaja en el estado de Guerrero y cómo se trabaja con la institución INALI, que es la parte oficial que trabaja con las diferentes lenguas que existen en el territorio mexicano, ¿sí? Entonces ok. ese sería, digamos, el argumento, no sé si me di a entender, pero más o menos Sí, es. claro. Pero ¿sabe qué? Lo que sí me salta mucho es esa W, porque cuando llegan estas personas no era español, era castellano y la W no existía. Ujú. Entonces, ¿por qué institucionalmente meten la W si supuestamente se están buscando las raíces? Ah, Sí, bueno, claro. todavía la J con la H, pues bueno, ahí está el debate, pero la Ajá. W sí la veo totalmente, pues no adecuada, no sé. Sí, igual, bueno, en los diferentes encuentros que hemos tenido, igual también hemos debatido de que, por ejemplo, el abecedario, pues igual viene de esa lengua, del castellano, es el abecedario. Igual Ujú, no es el náhuatl, que sí, a lo mejor utilizamos no todo el alfabeto, no todo el abecedario, perdón, no todo el abecedario del castellano y, y lo estamos trabajando. La verdad, igual digo, en esa parte no vamos a ahondar mucho. ok. Sí, maestro, Lo que gracias. sí, lo que sí, bueno, siempre con los que hemos trabajado, con los que he trabajado, este, nos nos inclinamos a lo que demanda el INALI, los materiales que nos manda INALI, porque son los escritos con el que más nos vamos a topar, ¿sí? Entonces, sobre eso trabajamos. Igual, digo, yo les puedo argumentar muchas cosas, pero finalmente ustedes, digo, por criterio propio, pues ya lo van a ir, conociendo y van a tener su propio criterio. Ok, sí, maestro, muchas gracias. Sí, entonces, bueno, les comentaba que si trabajamos con la propuesta de INALI, pues nos vamos a encontrar con la H y con la W. Por ejemplo, bueno, aquí Cuautli, que es que el águila nos presentan. Pero igual, por ejemplo, está el Cuanaca, está Cuahuitl, está Cuachilotl, que sería Polan, es variante. Por ejemplo, las palabras del verbo cuica, se le pone la W. Pero igual esto lo vamos a ir conociendo en el transcurso del curso. Apenas estamos iniciando, empezando, y pues esta es una previa de lo que vamos a estar viendo. Entonces, les presento algunas palabras con la cual vamos a ir trabajando, que es el tzin, que se refiere a venerable, honorable, tzin, tzin. Tenemos la palabra xochitl, tenemos Noiknintzin, honorable hermanito,
Nejua, Nejua no toca, igual, mi presentación. Teixpantil, Nejua no toca, no toca, yo me llamo. Tonalpuali, Tonalpuali, 20 días. Panolti, hola. Y tenemos una variante con Piali. Piali también se refiere a hola. Panolti, hola. Y Piali, hola. Variantes. Kuali Yowali, Kuali Yowali. Excelente noche, buenas noches. Kuali Yowali. Tlapoyahualti, buenas noches. Tlapoyahualti. De Tlapoyagua. Esas son las palabras que nos vamos a, bueno, que vamos a estar encontrando o vamos a practicar. Por ejemplo, este de Tlapoyahualti, pues es un saludo, ¿sí? Tenemos el Mexicatlahtol Tlahuiloli. Vamos a conocer el sonido de las grafías. Empezamos con A, Sha, E, I, Ja, Ka, Kwa, Kwa, La, Ma, Na, O, Pa, Sa, Ta, Tla, Tza, Wa, Sha y ya. Esos son los sonidos de las grafías con la cual vamos a estar trabajando. Ya tenemos algunos ejemplos. Nicpia Tlaxtlanilistli. A lo largo de este curso vamos a estar utilizando estas palabras. Nicpia Tlaxtlanilistli. Cuando alguien quiera hacer una pregunta, Nicpia Tlaxtlanilistli. Levanta la mano, Nicpia Tlaxtlanilistli. Tengo una pregunta, quiere decir. Nicpia Tlaxtlanilistli. Tengo una pregunta. Vamos a conocer las palabras chantli, hogar, cali, casa, kenon niquitos ica nahuatlastoli. Igual, esto es muy importante. Es que tomen nota o les digo esto, este material se los voy a compartir al término de la clase. Kenon niquitos ica nahuatlastoli. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Alguno de ustedes en el transcurso del curso va a decir, no, pues, Temastiani, que no niquito si canahuatlastoli. Ah, ya les contesto. Tquito sisquini, chantli, cali, ¿vale? Entonces, estas dos oraciones vamos a trabajarlo. Así es que tomen nota. Tochtli, conejo, halcón, tochtli. Igual para que se vayan familiarizando. Y bueno, como no tenemos, creo que se conectaron dos, tres, se conectaron tres y bueno, les comento, otra vez les vuelvo a repetir, es con este material vamos a trabajar. Ustedes lo van a rellenar ahí en su rato libre. Nejuano toca, mi nombre es Notzonquisca, son apellidos. Nigualegua, vengo de. Tlen Nicuelita, Tlen Nicuelita, Niamatlapúas, Tlatzotzonas, Tlacuicas, Tlen Nicuelita. A lo mejor a mí me gusta leer, tocar, cantar. Nicpia Tlaxtlanilistli.
tengo una pregunta. ¿Qué non niquitos y canahuatlastoli? No tequi. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Entonces, vamos a estar trabajando. No sé si alguien guste presentarse para que nos vayamos conociendo. Sí, Temerciani, Newa no toca Carlos Ávila Chávez, no son Quisca Ávila Chávez, Nihualewa, Ciudad Juárez, Chihuahua. Ajá. ¿Qué más? Sí, mucho gusto. A ver, yo, Sí. es, ¿no toca? A ver, pero es que no le hallo. Ujú. Se lo comparto, Mm, lo comparto. A ver, ya está. a ver, ¿me puede decir, qué sería? Este, Nejua, Nehua, ¿qué ne- sería eso? ¿Qué quiere nejua, decir yo, nejua yo. em, no, es que no le entiendo. Nejua no toca. Es o sea, ¿es ni o es mm, Bueno, aquí literalmente, miren, aquí literalmente sería en su escritura yo me llamo. sí, pero es que así no le entiendo, porque si no me hago bolas. Tengo que ir como separando. Por eso le estoy Ajá. preguntando. Entonces Este, sería, a ver, porque el Newa viene de ni, nite y todos esos, ¿no? ajá, yo, Yo me llamo, ¿no? Sería yo ajá, me llamo, yo sí, me yo me llamo. llamo. Nada más que, por ejemplo, digo, si lo traducimos de manera literal, diría yo nombre, yo mi nombre, pero es yo me llamo. Ok, ok. Bueno, sale, ya. Newa no toca, Fabiola Sepúlveda. Ah, no, bueno. Newa no toca, Fabiola. Nos sonquisca y apellidos, es que ¿cómo serían los apellidos? ¿Cómo Notzonquisca viene ne- de canon tiwit, canon tiquiza, Notzonquisa, ok, canon ok, tiquiza, aquí ok, non aquí non motahua, ok. Bueno, de Sepúlveda. apellidos No, de madre y padre. bueno, Notzonquisca, Sepúlveda Medel. Ujú. Nigualegua, es que no lo entiendo. Nigualeo, ajá. Vengo Sí, pero estoy tratando de ver Hilar, de Hilar. dónde viene. Ajá. Ok, en Nigualegua, bueno, Nigualegua, rumbo de Aragón, más o menos. Ciudad Ujú. de México. Ah, perfecto. Bien, Mm, entonces miren, por ejemplo, es lo que vamos a trabajar ahorita. Vamos a conocer las raíces. Nejua, Nejua es un pronombre personal. Nejua es un pronombre personal que se refiere a yo, que es en primera persona. Nejua, Nejua. Vamos a separarlo. Nejua es un, perdón, miren, anda mal un poco mi laptop y a ver si puedo.
Nehua es un pronombre personal, ¿sale? Que se refiere a yo. Y para ello, para que le entiendan un poco mejor, vamos a adelantar el material. Nada más vamos a observar. No sé si logran ver en pantalla los pronombres personales. Yo sí lo veo. Tlahtoltocayome, tenemos los pronombres personales que son en singular y plural. Nehua en primera persona es yo, en segunda persona Tehua es tú y en tercera persona Yehua él o ella. Y en plural tenemos en primera nosotros, Tehuame. En segunda ellos o ellas, Yehuame y Amejuame. Esos serían los pronombres personales, pero esto lo vamos a ahondar en la otra sesión. ¿Sí alcanzaron a ver la presentación? Este. No se cambió, Temastiani. O sea, la de los Está un Word pronombres personales. ahí. Ahora sí, ya está. Sí, es que por el internet, me imagino. Sí, miren, así están los Tlactoltocayome, pronombres personales, que esto lo vamos a trabajar en la siguiente sesión. Pero igual se los presento porque tienen dudas de dónde salen, ¿no? Las palabras. En primera persona, yo, Nejua, tu, Tejua, Yehua, Tejuame, Yehuame y Amejuame. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con verbos ya para la siguiente. Por ejemplo, aquí dice Nehuanicochi, Tehuatimawilti, en singular, Yehua Tlacua. Aquí tenemos Nehua, yo, Tehua, tú, Yehua, él o ella, Tejuame, nosotros, Yehuame, ellos o ellas y Amejuame, ustedes. Amejuame, Amejuame, ustedes. ¿Vale? Y no toca, no, no toca. No toca, vamos a cambiar otra vez. Ahí está, no, no toca. Ahí está. Toca quiere decir sembrar. Toca, toca es sembrar. Sembrar. No es un excesivo de mío. No.
En el idioma náhuatl no es posesivo, no de mío, por ejemplo, no, no toca, es mío, posesivo, posesivo. No es posesivo y toca sembrar. Si lo traducimos de manera literal, sería la siembra de mi nombre, la siembra de mi nombre. Y son no igual es posesivo, son de Tzontli y Quisca de salir. ¿De dónde sale? De dónde vienes? Pues de quién eres. No Tzon Quisca. Y esto se refiere a los apellidos. Tzo de Tzontli y Quisca de venir. ¿De dónde? ¿De dónde? Se ¿De cortó dónde? el audio, Temastiano. Se corta. Parece que se volvió inestable mi internet. Pero bueno, les decía que no, igual es posesivo. Tzo de Tzontli y Quisca de dónde vienes, de dónde sales. Y Nihualegua igual, ni, Nihualegua es un prefijo de verbo. Nihualegua es un prefijo de verbo igual, wala, wala, walegua de dónde vienes. Gualegua, Gualegua, de dónde vienes? ¿De dónde, originario, de dónde eres? Vengo de Gualegua. ¿Sale? El otro es tlen. ¿Qué? Tlen es qué. Tlen es qué. Perdón, tengo dificultades con mi laptop que ya no, ya no escribe algunas palabras, pero tlen significa qué. Nick es el prefijo de un verbo irregular. Nick es prefijo, fijo de verbo irregular. Irre, no se puede escribir. Les comparto el material y ahí ustedes le ponen o le quitan de favor, porque sí tengo complicaciones con mi lab. Sí, Temastiani, Tlen, pero ya quedó más claro así. Muchísimas gracias. sí, es tlen que Nick es prefijo de verbo irregular. Prefijo irregular lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero ustedes ya tienen la idea, digamos. Ni prefijo de verbo irregular y huelita, tlen huelita. Huelita es a ti que te gusta, gusta. Huelita es gustar, huelita. Y ni amatlapoas, ni amatl, amatlapoas, tlatzotonas. Aquí esta palabra está aglutinado, ni amatlapúas. Amatl, papel. Poas, leer o contar, dependiendo de la acción. Poas es leer o contar, dependiendo de la acción. Este.
Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen por si a lo mejor no lo pueden escribir. Esto lo vamos a ver. Tla, son cosas. Totzonas, tocar. Totzonas. Tlacuicas, diferentes melodías a lo mejor. Cuica es cantar. Diferentes melodías. Tlacuicas. Y Nicpia, tlaxtlalisti. Nic igual es prefijo de un verbo irregular y pia, tener. Pia es tener. Todo junto se aglutina y dice nicpia. Tlaxtlanilistli. Tlaxtlani. Hasta aquí tlaxtlani y listli. Preguntas, pregunta. Entonces, hasta aquí todo claro. Le digo, esto es una previa de lo que vamos a estar viendo en el transcurso del curso. No se preocupen por si no alcanzaron a entender. Ahorita le digo, quería escribir, pero sí tengo dificultad. Creo que voy a conseguir otra lab para poder trabajar con ustedes porque sí va a ser necesario la escritura. Pero igual, hasta ahorita tienen eh, alguna duda, comentario. Sí, Los Temashtiani, yo tengo una duda de la presentación de la clase en la lámina 25. A ver si la puede poner a la vista, por favor. 25, sí. A ver si ya apareció. Sí, ya está a la vista. Hay dos palabras que tienen un mismo significado, panolti y piali. Ajá. ¿Son palabras de sinónimas o una se utiliza en condiciones o en ocasiones especiales? Son variantes. Ok. Variantes me refiero de que, por ejemplo, Piali lo dicen en el estado de Veracruz. Para ellos, hola es Piali. Y para nosotros, los de aquí del estado de Guerrero, Panolti es hola. Ah, ok. Pero son Es más variantes. una variante regional. Ok. Ajá. Ok. Muchas gracias, Sebastián. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Estamos en los últimos minutos. No sé si alguien tenga dudas. Igual respecto al curso para los que apenas se integraron, les presentaba la temática del curso. No sé si creo que sí todavía da un poco de espacio. Igual se los presento para que no se vayan con la duda. Ujú. Miren, este va a ser la temática del primer módulo de Náhuatl básico. Decía que el objetivo es lograr de que el alumno comprenda las palabras básicas del idioma náhuatl, logrando presentarse con su nombre, su edad, sus gustos. Ya lo veíamos, ¿no? En la presentación. El módulo consta de 4 meses, que es igual a 16 sesiones. Eh, Estas clases van a ser de manera, por vía Zoom. Va a ser una sesión de hora y media y vamos a estar trabajando con los ejercicios. Ya les comentaba hace un rato que vamos
trabajar los ejercicios. Si ustedes ven que ya tienen dominado cierta palabra y lo pueden grabar, lo van a presentar en el grupo de WhatsApp en la cual estamos integrados para ir viendo los avances, que sí estén haciendo los ejercicios y constatar que en verdad te están aprendiendo. Bueno, hoy vamos a iniciar el curso la semana pasada, pero por cuestiones de aquí de la región sobre la energía eléctrica, pues no se llevó a cabo. Pero bueno, hoy estamos iniciando. Las clases quedan grabadas en la plataforma, posteriormente se suben a YouTube y se comparte, se les va a compartir en el grupo. La temática va a ser primeramente, hoy estamos iniciando, es la historia del náhuatl y su sistema de escritura, ya vimos. En la sesión 2 va a ser los pronombres personales. En la sesión 3 va a ser los pronombres ligados y pronombres independientes. En la sesión 4 vamos a ver los números y su significado ancestral y filosófico. En el módulo 5 vamos a ver la conjugación de los verbos en tiempo pasado, presente y futuro. Vamos a estar trabajando con los verbos pia, tener, pactia, feliz, ita, ver, tequiti, trabajar, coa, comprar, cochi, dormir, machtia, estudiar. En el módulo 6 vamos a estar trabajando los diferentes tipos de sustantivos. Aquí vamos a trabajarlo de manera general, los diferentes tipos de sustantivos. Y posteriormente en el módulo 7 ya vamos a estar trabajando con sustantivos concretos. En el 8 vamos a estar trabajando con los sustantivos abstractos. En la 9 vamos a estar trabajando con sustantivos propios. En la 10 vamos a estar trabajando con sustantivos de actor. En la 11 vamos a estar trabajando con los sustantivos de herramienta, los neologismos y las palabras nuevas en el idioma náhuatl. En el 11, en el 12 vamos a trabajar con las formas posesivas en el idioma náhuatl. Es lo que les decía, posesivos, por ejemplo, no, de nejua, de mío, no, no lo que es mío, no, posesivo. Vamos a estar trabajando en el módulo 13 los prefijos de objeto en el idioma náhuatl. En la 14 vamos a estar trabajando la partícula shi para trabajar en imperativo en las frases del idioma náhuatl. Y en la 15 vamos a estar trabajando la aglutinación. Ahorita ya les presentaba algunas palabras sobre la aglutinación. En ese módulo vamos a ahondar más sobre la aglutinación en la lengua náhuatl. Y finalmente vamos a culminar con los pluralizadores en el idioma náhuatl. Vamos a ver los diferentes tipos de pluralizadores. Igual esto, algunos ya los vamos a estar trabajando, pero ya ustedes se van a ir dando cuenta cuáles son los pluralizadores y posteriormente en el último ya vamos a trabajarlos netamente. Entonces, este va a ser la temática del primer módulo del náhuatl básico. Les comentaba que algunos estaban preguntando para el náhuatl avanzado, al intermedio. Me comenta el Temastián Yaotl que pues no se ha completado el grupo para poderlo iniciar.
pero en cuanto se tengan el número suficiente de participantes, pues vamos a iniciar con ese curso también. Ahorita por lo mientras vamos a estar trabajando con ustedes los días lunes de 8:30 a 10 de la noche. No sé si alguien tenga una duda, comentario acerca de lo que les estoy comentando de la temática del primer módulo. Adelante. Creo que está bien, Temastiani, gracias. Ah, perfecto. Pues si vamos a estar trabajando con esto, les decía que el trabajo que ustedes van a realizar estos días va a ser lo que les presentaba hace un rato, que sería este trabajito. Y igual si ya pueden dominar la presentación, grábenlo en un audio y ya lo presentan. O igual, si si consideran pertinente, bueno, en la clase pasada me comentaban los demás alumnos que estuvieron conmigo, que cada inicio de sesión presentaran los trabajos. No sé ustedes si los quieren ir presentando en el transcurso de la semana o lo quieren presentar en la clase posteriormente. No sé ustedes cómo quieran trabajar. Los pongo a su consideración. Sebastián, sugeriría que se hiciera en el transcurso de la semana por los compañeros que no pueden estar en sesión presencial, pero los que pudiéramos estar en una clase presencial, pues presentar el avance al inicio de la clase como medio de práctica. Sí, 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 de hecho es lo más pertinente, es lo que les comento, para que ustedes también vayan apropiándose, ¿no? De los ejercicios que se les va a ir encomendando. Sí, está bien, Temastiani. Perfecto, entonces de esa manera trabajamos, ¿sí? Quería comentar algo. Llama Temastiani. Adelante. Si no hay más comentarios, pues hasta aquí le dejamos. Les decía que les voy a pasar este archivo, pero sí le hacen falta algunas letras. Ya para ver si los pueden componer. Miren, hasta apenas agarró. Bueno, entonces son. Ahorita nos acompañaron, ¿qué? Cuatro participantes. Espero que en la siguiente sesión pues sean más, se vayan integrando y podamos estar trabajando. Si ya no hay más comentarios, pues nos estaríamos viendo dentro de 8 días, que sería la sesión 2. Llama Temastiani. Parece que yo entré, está el tiempo diferente por 1 hora. Aquí parece que llegué como 1 hora tarde. Parece que sí. Pero bueno, no, igual ya, repetimos lo que, ahora sí, la temática a la cual vamos a estar trabajando y el trabajo que se va a realizar para esta semana. Quema. Ujú. Cuacontlac, onca, sequi, tlahtlanilistli.
nikan timotasque amanin chicueyi. Si ya no hay más comentarios al respecto, pues nos estaríamos viendo dentro de 8 días si las condiciones nos lo permiten. Luego, voy a tratar de comprar algunos, aparatos, por ejemplo, algo que sirva para retener la energía y pues podamos trabajar, nos permita trabajar, porque sí, hay esos detalles aquí en la zona por donde radico, por donde trabajo. Pero bueno, sin más, pues nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Tlazocamati, Temastiani. Buenas noches. Buenas noches a todos. Azokamati, Timoitasque,